Bien, entonces una promesa, ya después vamos a verlo, pues se dice que el estado de una promesa, pues es entre uno de los estados de una promesa, pues es fulfilled y resolved. Resolved, pues como ya vimos, es algo así como el estado al cual queda asociado, al cual queda dependiente. Entonces acá, el valor de la promesa S, vamos a ponerle por acá, que me faltó ponerle esto. Represento el, vamos a ponerle con una letrita 36. S. Represento el, acá me faltó, me comí el. Dice, represento el return de la callback instalada en el den. Entonces, pues una promesa detrás de las escenas, te puedes ver como que tiene un binding, por decirlo de una manera, algo que le dice a cuál valor se va a resolver. Una cosa es, como ya vimos, resolver, resolved. Vamos a ponerle por acá donde lo tenemos. Fue lo primero que hicimos. El estado resolve significa resolver, pero fulfilled significa resolver con éxito. Entonces, resolve es como que el término, es como que el estado al cual quedó encadenado, al cual está dependiente, al cual valor se va a resolver en caso de que sea exitosa. Entonces aquí la promesa S se va a resolver el valor, el body de la HTTP response. Acuérdate que acá, pues, si esta promesa S, que es JSON retorna una nueva promesa, si se resuelve con éxito, fulfilled, va a retornar el body en JSON ya. Entonces acá dice, me voy a resolver al body de la HTTP response. Entonces aquí una cosa es que esté resuelta el valor body del HTTP response, pero todavía no se sabe si va a ser fulfilled, porque resolve significa resolver, asociar, por decirlo de una manera. Pero fulfilled es resolver eso, pero con éxito. Entonces, ahí está el factor común. Ambos significan resolver, quedar asociados, pero fulfilled se refiere a que quedó asociado, pero con éxito. Es decir, que la promesa fue exitosa. Pero que esté resolved no significa que vaya a ser fulfilled. Puede ser que aquí S está resuelta al valor del body del HTTP response, pero puede ser rejected. Entonces, pues no hay que confundirse. Sí se puede, todas las promesas se resuelven, por decirlo de una manera, pero no todas se fulfilled. Pueden que se rechacen. Entonces, pues el factor común, por decirlo de una manera, todas se van a tener que resolver a un valor. Ya que se resuelvan con éxito o con fracaso, pues ya es otra cosa. Pero todas las promesas, se puede ver que todas sí tienen un valor al cual se van a resolver. Entonces, pues aquí esta promesa S se va a resolver al valor al body del HTTP response ya en JSON. Acá me faltó ponerle ya en JSON. Entonces, si esta promesa se fulfilled con éxito, si se cumple con éxito, si se resuelve con éxito, pues nos va a traer no más que la respuesta ya en JSON, como ya lo sabemos. Entonces vamos a ponerle acá ya en JSON. Entonces dice S, represento el return de la callback instalada en el den. Esta que tenemos por acá, siguiendo con nuestra analogía. Y luego acá sigue P. Acá me falta también represento el, y lo ponemos con 36. Aquí ya mezclé muchos tamaños de letra, pero no importa. Represento el return del método den en sí mismo, es decir, este que tenemos por acá. El nuevo objeto promise que retornó den en sí mismo. Entonces aquí, ya con estos dos cuadritos, ya podemos ver que una cosa es la promesa que retornó su callback, una de sus callbacks, y otra cosa es el objeto nuevo promise que retornó el método den en sí mismo. Entonces aquí ya, como ya te dije, esto ya lo vimos, porque ya sabemos que no, el return de las callbacks de un den no es lo mismo que lo que retornan esos métodos en sí mismo. Entonces por eso me lo puse con dos cuadritos. Entonces dice, soy un objeto promise. Y acá continúo. Soy un objeto promise nuevo. Dice, me creé gracias al método den de un objeto promise previo. Pero ya no tengo nada que ver con ese objeto promise previo. Efectivamente, ¿te acuerdas que la técnica de encadenamiento de métodos, pues es ir pasando el mismo objeto
a través del encadenamiento. Pero acuérdate que aquí, en el encadenamiento de promesas, es igual, pero hasta cierto punto. Acuérdate que con el método, con el objeto promise con el que comienzas, no es el mismo con el que acabas. Y en cambio, en el encadenamiento de promesas normalito, el tradicional, pues si tú inicias con un objeto que se llame objeto 1, pues ya en el último método también va a ser objeto 1. Acá no, acá por ejemplo, si nuestro objeto promise, empezamos aquí con promesa fetch, aquí empezamos con el promesa fetch. Ya acá este then, este último then, ya es un nuevo objeto promise que nada tiene que ver con el que empezamos. Fíjate, esto lo vimos en el diagrama encadenamiento de promesas. Dice, a veces, cuando una API está diseñada para utilizar encadenamiento de métodos, fíjate, por eso yo te lo puse todo documentado con diagramas, nada me costaba con leerlo, pero aquí me facilita a mí para no cambiar las palabras y también para ti para que repases. Dice, a veces, cuando una API está diseñada para utilizar encadenamiento de métodos, solo hay un único objeto, es decir, el mismo objeto durante todo el chaining, durante todo el encadenamiento, y cada método de ese objeto devuelve el propio objeto, el mismo, para facilitar el encadenamiento. Un ejemplo de ello es el Query Builder de Laravel. Aprovecho para invitarte al curso de Laravel desde cero. Dice, esto es lo normal en la técnica de encadenamiento de métodos. Dice, sin embargo, las promesas no funcionan así hasta cierto punto. Cuando escribimos una cadena de invocaciones then, no estamos registrando múltiples callbacks en un único objeto promise. En su lugar, cada invocación del método then devuelve un nuevo objeto promise. Este nuevo objeto promise no se fulfilled hasta que la promesa then se complete. Efectivamente, entonces aquí eso ya lo vimos, que con el objeto promise con el que iniciamos una cadena no es el mismo con el que terminamos. Entre cada then se van creando nuevos objetos promise. Entonces, pues eso ya lo vimos. Y por eso acá yo, en mi dibujito, en mi diagrama, le puse, me creé gracias al método then de un objeto promise previo. Acuérdate que todas las promesas, todos los objetos promise tienen su propio, esto es muy importante entender, ya te lo voy a decir ahorita. Un objeto promise tiene su propio catch, su propio then y su propio finally. Que no los uses es otra cosa, pero ya después lo vamos a ver. Entonces acá, este método then retornó un objeto nuevo promise y se creó gracias al then de otro objeto promise. Aquí este then, ¿a cuál objeto promise pertenece? Pues al de promesa fetch, que se generó del método fetch en sí mismo. Acuérdate que fetch retorna también inmediatamente. ¿Y qué retorna? Este también retorna inmediatamente. ¿Y qué retorna? Pues un objeto promise, que se va a resolver con un objeto response. Pero ya el response.json se va a resolver con el body de la HTTP response ya en JSON. Entonces por eso le puse aquí esta notita. Soy un objeto nuevo promise que se creó a partir del then de otro objeto promise. Aquí este objeto promise se creó gracias al promesa fetch hasta cierto punto en su método then. Entonces ahora sí vamos a entender lo que te decía. Para que entiendas, ahora sí que el return ya para que termines de desmitificar esto, para que ya entiendas que el return de un then no tiene nada que ver con el return de sus callbacks que tenga instaladas. Para eso yo me creé este diagrama. Fíjate cómo acá me hice una narrativa para que se entienda más comúnmente para ti. Porque es muy difícil explicar esto. Aquí simulé una conversación entre P, que representa en este caso este objeto promise, y a JavaScript. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.